insumos es definir qué se entiende por base imponible. Y cuando hablamos de base imponible, le decía a los chicos hace un rato que vamos a tener que trabajar concretamente con el artículo 10, completo, es un artículo largo, y el decreto reglamentario, en el artículo 46, que me define el concepto o el alcance de lo que es el precio neto al que se refiere el legislador en el primer párrafo. No voy a leer el primer párrafo, lo tendrían que leer, tendrían que tener la normativa y lo vamos a ir desglosando. Nosotros ya lo hicimos, pero para avanzar y no perder tiempo, entiendo que ustedes tienen la normativa a mano y van a estar en el tema. ¿Qué es lo que voy a hacer? Intentaré definir cuál es el concepto de base imponible para el impuesto. Digo que es la cuantificación de la obligación tributaria, ¿por qué? Porque me permite, como cualquier tributo, darle un valor o precio, moneda de curso legal, a esa obligación tributaria que está verificada, de conformidad a lo que indica el artículo número 5, en cualquiera de los supuestos que ustedes manejan claramente porque ya dieron la parte práctica. Entonces, si yo lo que pretendo es cuantificar la obligación tributaria y el legislador me acerca aclarándome en el decreto reglamentario, en el artículo 46, cuál es el alcance del precio neto computable, y además me aclara de que se crea ese concepto al solo efecto del IVA, es decir, se aparta de cualquier tipo de conceptos de precio que pueda haber para materia grabada y genera un precio neto computable propio para que yo pueda cuantificar esa obligación. Entonces, de conformidad a lo que dice el artículo 10 en su primer párrafo, que los invito a que lo lean para poder seguirme, yo ya lo leí acá con los chicos en presencial, vamos a empezar a desglosar distintas formas de aproximarnos a lo que es el concepto de base imponible. Claramente, si el legislador genera el concepto de precio neto computable o precio neto grabado, matemáticamente va a ser el precio total sobre 1 más el porcentaje de IVA al que esté grabada la operación. Eso es el precio neto computable. Con lo cual, voy a tener que abrir en 3 variables, o voy a tener que tocar 3 elementos para poder comprender desde el punto de vista tributario qué se entiende por precio neto, grabado o computable. Por un lado, el primer punto está cubierto por el decreto reglamentario en su artículo 46. Segundo, cuando hablo de porcentajes, me estoy refiriendo a alícuota, lo que indica el artículo 28 de la ley. Y el tercer elemento para comprender es el periodo fiscal, que es el mes. Como regla general, aunque existen excepciones para determinadas actividades, que va a ser la bolilla de justamente periodo de liquidación, que todavía no lo podemos adelantar porque no tiene sentido. Primero tenemos que entender lo que es el tributo propiamente dicho. Entonces, uniendo estos 3 elementos, me voy a aproximar a lo que es base imponible y comprender lo que es de qué manera el legislador cuantifica a la obligación. Por tanto, ahora sí abro. Perdón. No me está permitiendo. A ver. Sí. ¿Puedes venir? Por favor. Tengo que abrir la copita acá. Ahí estoy, ahí estoy. A ver, creo que sí. Sí, ahí estoy. Gracias, querido. Entonces abro lo que les venía explicando, porque si no es como que voy a leer la plantilla y no tiene sentido para ustedes ni para mí. ¿Qué hice? Me ubiqué en el plexo normativo, hice, por el desarrollo de la fórmula, el desglose de los elementos que tengo que considerar para comprender lo que es
verdaderamente el precio neto computable del primer párrafo del 10 con la aclaración del 46 del decreto, y me hago el siguiente planteo. Con todo lo que dice el legislador, con todos los alcances del precio neto computable, ¿puedo decir que la base imponible para cuantificarla es el débito fiscal propiamente dicho, al que se refiere el artículo 10 de la ley? ¿O puedo decir que la base imponible es la diferencia entre los dos conceptos, el valor positivo, débito fiscal definido en el artículo 11, y los conceptos que se pueden detraer en la liquidación, en la declaración jurada, a través del artículo 12 y sus complementos, bajo el concepto de crédito fiscal? Entonces, ¿qué sería lo correcto? ¿Decir que base imponible es equivalente al débito fiscal previsto en el 11? No. Base imponible, cuantificarlo, es verdaderamente la diferencia entre el valor positivo definido en el 11 como como débito fiscal, contrapuesto por la otra cara de la moneda, siempre digo lo mismo, definido como crédito fiscal a partir del artículo 12 y sus complementos. Primer punto resuelto. Vamos a seguir desglosando el primer párrafo del 10. Hicieron la lectura, la hicimos acá, ustedes tienen la normativa a distancia, y vamos a tratar de dilucidar cuál es el alcance de lo que dice el legislador cuando se refiere a usos y costumbres. En la República Argentina, los usos y costumbres no generan derechos ni tampoco obligaciones. Eso pasa en el derecho anglosajón. Yo, por usos y costumbres, puedo adquirir un derecho y puedo también estar obligado frente a un tercero, inclusive frente al fisco. No es el caso. Cuando se refiere a usos y costumbres, se está refiriendo a los conceptos que, bajo la forma de descuentos, quitas, bonificaciones, ajustan un precio definido como normal en plaza. Esos descuentos tienen una característica. Se tienen que dar en un lugar específico en el cual el contribuyente o la actividad gravada desarrolla la misma. Es decir, tiene que estar definido el mercado, a eso se refiere con el lugar, el espacio, y esos descuentos bajo la forma de costumbres de plaza no son uniformes, no tienen nada que ver con la uniformidad de la cual ustedes seguramente van a tratar de relacionar con la contabilidad. Nada tiene que ver con el principio de uniformidad. ¿Por qué? Porque esos descuentos, según normas de plaza, pueden ser temporales. La actividad textil, si ustedes van a Mar del Plata, tiene descuentos, o en Buenos Aires, o acá mismo que hace tanto calor, ¿cuándo? Cuando termina la temporada. Entonces, eso no es uniformidad. Está definido en un mercado, son usos y costumbres que, bajo la forma de descuentos, bonificaciones, quitas o lo que fuere, comerciales, se hacen sobre el precio, y les dice el legislador en el primer párrafo, ojo, bajo estas condiciones, bajo estos hábitos de una misma especie que se repiten en un mercado, en un lugar específico, ojo, eso ajusta al precio neto computable vía el crédito fiscal, que era la parte del artículo 12 que se restaba cuando yo les hice el planteo. Si base imponible es igual a débito o base imponible es la diferencia de esos dos conceptos. ¿Está claro? Seguimos. Desglosando el artículo 10. Última parte. Vamos a tener que incorporar un concepto que es el de valor corriente en plaza. Bien les dice la última parte del primer párrafo del 10. ¿Qué pasa? Y ahí sí volvemos para que no se pierdan. Cuando no exista factura o documento equivalente o ellos no expresen el valor corriente en plaza, se presumirá que este es el valor computable, salvo prueba en contrario. Voy a tener que ver qué se entiende por valor corriente en plaza. ¿Cuál es el documento probatorio de una operación grabada, bajo la forma que sea dentro del objeto? Venta de cosa mueble, prestación de servicios, locación, etc. La factura o documento equivalente. Entonces, claramente lo que tenemos que decir es que cuando el legislador se refiere a ese valor corriente en plaza ante la ausencia de la documentación respaldatoria o su equivalente, no podemos determinar qué cosa, el precio neto computable de manera fehaciente,
¿Cuál va a ser el precio neto computable? El valor corriente en plaza. Por ende, ese valor corriente en plaza actuará como sustituto, supletorio o sucedáneo de la ausencia de un precio cierto generado por la factura o documento equivalente o un precio que está distorsionado. Ahora bien, ese valor corriente que es sucedáneo, supletorio, o que se da en lugar de ante la problemática que les expliqué, admite prueba en contrario. No es una presunción absoluta. El contribuyente, en una determinación de oficio, tranquilamente puede decir que si el fisco pretende un ajuste utilizando el valor corriente en plaza, porque entendía que el valor de la factura o no existía la factura o documento equivalente o estaba distorsionado, es realmente el que consigna el documento, puede discutir el valor corriente en plaza. Por eso es una presunción de tipo relativa, admite prueba en contrario. No es una presunción absoluta, como ustedes estudiaron en algún momento en finanzas públicas, que era aquella que no admite prueba en contrario. ¿Es una presunción? Sí, pero relativa. Abro. Conclusión. ¿Cuándo debe utilizarse ese valor corriente que actúa como supletorio, sucedáneo o en lugar de? Como precio de referencia. Y eso no significa que ustedes lleguen a la conclusión de que ese valor corriente en plaza que actúa como sucedáneo sea un precio mínimo o un precio máximo. Es simplemente un valor de referencia frente a la problemática que les planteé. Y es una presunción de tipo relativo. Terminé el primer párrafo del artículo 10. Fíjense todas las implicaciones que tiene eso que por ahí uno se siente y dice, es claro, pero yo lo tengo que entender y así me lo tienen que explicar en el final cuando rindan el examen. Vamos al segundo párrafo. Se empieza a complicar la cosa. ¿Qué es lo que van a ver al final de la clase, que no va a ser hoy, la próxima? Cuando termine de analizar el artículo 10, ustedes se van a dar cuenta de todos los conceptos que implica. ¿Qué hace el artículo 10? Va definiendo la cuantificación de la obligación tributaria por tipo de hecho imponible. Acá vieron que trató todo. Les dijo que era precio neto computable, qué pasaba con la distorsión del precio para utilizar, digamos, como valor de referencia el valor corriente en plaza. A partir de ahora va a ir tomando cada hecho imponible y el momento de su generación, al momento de cuantificarlo, operación por operación. Va a tomar los autoconsumos, va a tomar las operaciones de leasing, va a tomar lo que es operaciones agropecuarias, las operaciones de canje, las operaciones de seguro, reaseguro. Es infinito, es muy largo, pero párrafo por párrafo me va a ir definiendo qué se entiende por precio neto computable o grabado. Vamos al segundo párrafo. Tratándose de las locaciones a que se refiere el artículo 5, en los puntos 1 y 2 del primer párrafo, en su inciso G, el precio neto de la venta estará dado por el valor neto de la locación. ¿Qué decía el artículo 5? Que ustedes ya lo manejan en teoría. Inciso G, ¿se acuerdan? En el caso de locación de cosas muebles con opción a compra, está hablando de leasing, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente es cuando se produce el nacimiento del hecho imponible. Pero bajo dos requisitos esenciales, el acápite 1 y 2. Esa locación de cosa mueble tiene que referirse a bienes muebles de uso durable, que estén destinados a consumidores finales o van a ser utilizados en actividades exentas o no grabadas. Primer requisito. Segundo, operaciones no comprendidas en el anterior, que antecede siempre que su plazo de duración no exceda 1/3 de la vida útil del respectivo bien. En el supuesto de no cumplirse los requisitos establecidos en los puntos precedentes, se aplicarán las disposiciones del inciso D de este artículo. ¿Qué es eso tan raro que estamos viendo? Se está refiriendo concretamente a lo que abro a continuación, operaciones de leasing. Y acá hay que tener cuidado. Estoy tratando de cuantificar una operación de leasing de cosas muebles.
En este sentido hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque yo tengo, por un lado, la ley de IVA propiamente dicha, que contempla la cuantificación de la obligación tributaria en el segundo párrafo del 10, y por el otro tengo una ley propiamente dicha para leasing. Cuando habla de leasing, la 25248 y sus modificaciones, se refiere a bienes muebles, bienes inmuebles y operaciones de leasing financieras, que yo no lo voy a desarrollar ahora porque primero tengo que entender la parte general. Más adelante, en casos especiales, se va a volver a ver la operatoria específica de leasing. Pero tengo que advertirles lo siguiente. Cuando ustedes están frente a una operación de leasing, operatoria que fuera, no me interesa si es mueble, inmueble o sea financiera, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Ver el contrato y ver si de acuerdo a las cláusulas del contrato se encuadra de conformidad a la ley 25248. Si no se encuadra dentro de la ley 25248 de leasing, voy a la ley de IVA propiamente dicha. Este es el orden de prelación. Voy al revés. Y ahí veo qué tipo de leasing es. Si es mueble, voy al segundo párrafo de lo que acabo de leer. Y voy al nacimiento del hecho imponible, artículo 5º, inciso G, a capítulo 1 y 2. Y si no lo puedo encuadrar dentro de ese supuesto, voy al inciso D. Es complejo. Y se agrava más aún. ¿Por qué? Conclusión. Me estoy refiriendo siempre a cualquier tipo de leasing sobre cosas muebles e inmuebles. Y ahora sí la complico. ¿Qué hace el legislador? El legislador lo que va a hacer es una ficción jurídica. ¿Por qué hace una ficción jurídica? Porque de la misma manera en que define el alcance en el 46 de lo que es precio neto grabado computable a efectos de la ley propiamente dicha, acá genera una ficción. Esto es netamente doctrina. Cuando hablo de leasing sobre cosas muebles, me estoy abriendo, voy a tocar solamente sobre muebles y después me voy a ir sobre inmuebles. Cuando al referirse en el quinto, inciso G, a capítulo 1 y 2, nacimiento del hecho imponible, en el encuadramiento dentro de la ley de IVA propiamente dicho, es decir, yo fui a buscar el contrato, no lo pude encuadrar en la ley 25248 y caigo en la ley de IVA para el supuesto de leasing sobre cosas muebles. Digo que es una operación compleja, ¿por qué? Porque el legislador crea una ficción jurídica diciendo que para el caso de locación que se encuadren dentro, reitero, inciso G a capítulo 1 y 2, se generan dos hechos. Abre dos hechos imponibles y genera dos bases imponibles. Con la particularidad de que esos hechos imponibles son distintos. Y también genera dos bases distintas. ¿Por qué digo que es una ficción jurídica? Porque lo que hace el legislador es asimilar locación a venta. Entiende que para el caso de este supuesto, asimila locación a venta. Recordando para eso lo básico. Cualquier tipo de contrato, bajo la forma que sea de leasing, importa un contrato de alquiler que tiene un disparador o una cláusula específica que claramente es el ejercicio de la opción. Entonces, todo contrato de leasing siempre tiene una cláusula o una parte del contrato que me dice, cumplido el plazo del contrato en el que usted hace el uso y goce de la cosa, tiene la opción de pagar la opción. Si usted paga la opción, reitero, usted pasa a ser propietario. Pero como acá existe una ficción jurídica donde a partir de esta operación y dentro del alcance de lo que, reitero, quinto inciso G a capítulo 1 y 2, se genera una ficción, fíjense que acá se asimila locación a venta, pero en realidad no existe transferencia de dominio. ¿Por qué? Porque si yo no hago uso de la opción, igual esta ficción jurídica existe. Si yo no pago la opción al final del contrato, no paso a ser el titular del dominio.
Simplemente fue un inquilino, hice el uso y goce de la cosa. Por tanto, definido esto y reiterando lo que dice el quinto inciso G a capítulo 1 y 2, únicamente y en la medida en que no lo haya podido encuadrar en la ley específica de leasing, la 25.248, voy a intentar definir o aclarar lo que la ley dice en el en el 10 segundo párrafo, que me decía, la cuantificación de la obligación tributaria es esto. Y abro. ¿Cómo hago esa cuantificación? Simple. La base imponible va a estar dada por la sumatoria total de los alquileres según el contrato. Y el nacimiento del hecho imponible se produce con la entrega. Eso para el primer hecho imponible que tiene su propia base. Acuérdense, asimilaba el leasing sobre cosa mueble a dos hechos imponibles. Por un lado la locación y por el otro la venta. Por la locación propiamente dicha, la base es la sumatoria de lo que fui pagando en concepto de alquiler. Y el hecho imponible propio por la locación es la entrega. En cambio, asimila venta cuando, haciendo uso de la opción, la base imponible va a ser el valor residual. El valor que se le puso en el contrato al uso de la opción. Si no hago uso de la opción, no hay venta. Y el nacimiento del hecho imponible, que es diferente al anterior, porque estamos en la venta propiamente dicha, porque hice uso de la opción y pagué lo que dice el contrato, se produce con el ejercicio de la misma. Entonces ahí queda claro, digamos, la ficción jurídica que genera el legislador y la manera en que hay un hecho imponible por la locación con la entrega y hay otro hecho imponible por la venta por el valor residual de la misma. Sí. Exacto. Exacto. La base imponible esta es la sumatoria total de los alquileres según contrato. En la medida que sean, acordate, ubicate en lo que dice el artículo 5 en su inciso G. ¿Qué tipo de bienes tenían que ser? ¿Cuándo se produce el nacimiento del hecho imponible? Para el inciso G. Entrega del bien o acto equivalente, siempre y cuando sean, 1, bienes muebles de uso durable, destinados a consumidor final, no pueden ser responsables inscriptos, o que sean utilizados en actividades exentas o no gravadas. O operaciones no comprendidas en el anterior, siempre que su plazo de duración no exceda 1/3 de la vida útil del respectivo bien. Es solamente para esos casos. Por eso reiteré tantas veces, y ustedes habrán pensado, pero qué pesado, siempre dicen lo... No, es recalcar, tiene que ver solamente con ese tipo de bienes y con ese tipo de sujetos, o la afectación de esos bienes en un contrato de leasing en actividades exentas o no gravadas. Todo lo otro no. Se regirá por otra normativa, que si no se encuadra acá, es el artículo 5º, inciso D. Exactamente. Se empieza a complicar la cosa y vamos a la cuantificación que hace. ¿Se acuerdan que hablaba de una ley propiamente dicha de leasing? Bien. El caso que acabo de explicar es el encuadramiento dentro de la ley de IVA. Vamos ahora a la cuantificación, que es mucho más simple, de la ley de leasing en general. Y ahí separo. Ahí, para el supuesto de cosas muebles, ¿cómo va a estar dada la base imponible? Por el valor del del canon pactado. ¿Qué pasa con el ejercicio de la opción? Si ejerzo la opción, ese valor residual va a estar grabado. No hay una ficción jurídica como lo hace el legislador en la ley de IVA, siempre y cuando se refiere a leasing sobre cosas muebles. Y en el caso de leasing sobre inmuebles, cuantifico la obligación tributaria y digo que la base imponible va a ser el valor por cada cuota pactada en el contrato. Es mucho más simple. Es
La cosa se complica cuando yo no lo puedo encuadrar en esta ley y tengo que caer en el artículo quinto, inciso G, a capítulo 1 y 2. El canon es el alquiler, que puede ser mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, lo que sea que dice el contrato. El uso de la cosa. Y ahí se va a generar la obligación tributaria. Ahí vas a tener un débito. Vas a tener que aplicar el artículo 11. Yo por ahora estoy explicando solamente base. Vamos ahora a, salimos de la ley propiamente dicha y vamos al supuesto de contemplé, porque es complejo, para que se ubiquen. Leasing sobre cosa mueble, aplicación de la ley propiamente dicha de IVA, aplicación de la ley de leasing 25248. Punto, lo cerré, para cosas muebles. Ahora voy a la contracara de la moneda. El otro tipo de leasing sobre otro tipo de bienes, que es sobre inmuebles. Para que no se me pierda. Acá voy a tener que ir a lo que ustedes ya leyeron en teoría y seguramente dieron en la práctica con el contador Casín. Artículo 5º, inciso E. Vamos a leer. Está hablando de nacimiento del hecho imponible. En el caso de obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio en el momento de la transferencia a título oneroso del inmueble, esa parte no me interesa. Vamos a la última parte, el último párrafo del artículo del inciso E, perdón, el inciso E del artículo 5º. La primera parte se refería a el supuesto de obra sobre inmueble propio. Pero acá hay una aclaración muy importante. Les dice lo siguiente. Cuando la realidad económica indique que las operaciones de locación de inmuebles con opción a compra configuran desde el momento de su concertación la venta de las obras a que se refiere este inciso, el hecho imponible se considerará perfeccionado en el momento en que se otorgue la tenencia del inmueble, debiendo entenderse a los efectos previstos en el 10 que el precio de la locación integra el de la transferencia del bien. Determinante, importante, disparador de un montón de cosas. Pregunta del millón. En el IVA, ¿el leasing sobre bienes inmuebles está permitido? Sí, pero con restricciones. No está prohibido. Y eso es lo que contempla el artículo 5º en su inciso E, último párrafo, en donde me estoy refiriendo a una operación sumamente compleja porque existe una presunción, no una ficción, una presunción que menciona el legislador específicamente para el supuesto de simulación. ¿Cuándo una operación de leasing sobre bienes inmuebles está simulada? Cuando existe un uso indebido de la figura del leasing. ¿El leasing está permitido para bienes inmuebles? Sí, sin dudas. Pero ojo, cuando usted se haga el pícaro, vamos a hablarlo así, y utilice esta figura que está permitida, simulando una venta financiada, el legislador dice no. Cuidado. El hecho de que no esté prohibido no significa que usted se haga el pícaro. Para el supuesto que así lo determine el fisco, existe una sanción por esa simulación. Usted utilizó una figura que está permitida, se hizo el corrimiento del velo, la realidad económica indicó que usted está haciendo una simulación, entonces, por más que exista contrato, por más que haya pagado los impuestos de sello, todo, y esté simulando una operación de venta financiada a través de una serie de cuotas que va pagando mensual, bimestral o semestralmente, esto generalmente pasa en el caso de propiedades, simula un alquiler, pero en realidad con cada uno de los cánones o montos de los alquileres, lo que se está pagando es cuotas de un precio neto computable de venta que al final, con el ejercicio del uso de la opción que dice el contrato, porque es una operación simulada, en realidad es una venta financiada. Entonces, cuando se detecte por el fisco esta situación, usted simuló.
La realidad económica indicó de que por esa determinación, esa simulación merece para usted un castigo. Entonces, ¿cómo armo la base imponible? A eso se refiere el artículo 5º, inciso E. No a que las operaciones de leasing sobre inmuebles no existan o estén prohibidas. Entonces abro y digo, me baso en el último párrafo del 5º, inciso E que hicimos la lectura, destaco la simulación, hago el resaltado de que hay un uso indebido de la figura, utilizo el principio de la realidad económica y claramente cuál va a ser el castigo producto de esa simulación que aplica el legislador. Usted se hizo el pícaro, como dije, por no decir una mala palabra, listo. El nacimiento del hecho imponible no se genera de conformidad a lo que dice el artículo 5º en su inciso E en la primera parte y en la segunda. ¿Cuándo se producía en el caso de el nacimiento del hecho imponible sobre obra, sobre inmueble propio? Se producía con, no con la tenencia, sino con, una era la transferencia y la otra, exactamente. No se da con ninguna de esas dos alternativas. ¿Por qué? Porque es una operación de venta de obra sobre inmueble propio. Acá estoy hablando de leasing. Entonces, en este caso, no se da. ¿Por qué? Porque hay un uso indebido de la figura. Entonces, ¿está el contrato? Sí. ¿Usted se hizo el pícaro? Sí. Lo que hizo fue presentarme una operación de venta financiada para pagar el IVA con cada una de las cuotas que pactó el contrato. No de una sola vez. Entonces dice, listo, el castigo es adelanto el nacimiento del hecho imponible, separándome de lo que dice la normativa general en la primera parte del 5º inciso E, y digo, desde la tenencia usted me tiene que pagar como base imponible el valor total de la locación más el valor de la opción. Porque usted lo que está esperando es que a través de esa simulación, con el ejercicio de la opción de aquí a 4 años, en realidad usted pasa a ser titular dominial de aquello que está alquilando. Entonces, si hizo el pícaro, tiene que pagar todo. ¿Qué pasa en el caso de una operación de leasing sobre bienes inmuebles real, donde no hubo simulación, donde nadie se hizo el pícaro? Ningún problema. Se paga en función a lo pactado en cada uno de los cánones que surge del contrato. Y si hago uso de la opción, pago por esa diferencia. ¿Está claro? Pasa esto generalmente en, siempre hago el mismo ejemplo, por ahí para los recursantes va a ser pesado, pero siempre digo lo mismo. Contratos de alquiler. Me gusta vivir en la costanera, simulo para un edificio cualquiera de la costanera un alquiler de 1.200.000, pago 4 millones de pesos por mes. Raro. Y digo, voy pagando por mes, el contrato no es por 2 años, es por 4 o 5, hago el contrato, lo hago sellar, pago el impuesto de sello, está todo bien, tengo el valor de la opción, pero resulta ser que cuando termina el 4º año, en el mes 48, hago uso de la opción por $100.000 y el departamento me sale 300.000. Claramente hay una simulación. Claramente tiene que aplicarse un castigo. Ahora bien, ¿eso significa de que ustedes no lo puedan hacer? No, se hace. ¿Quién determina de que efectivamente hubo un uso indebido de la figura? El fisco, en una determinación. Yo acá les enseño lo que corresponde, el deber ser, como dicen los abogados. Lo correcto es, hagan un leasing, pero no me hagan una operación simulada de venta financiada de inmuebles, porque puede caber la posibilidad de que les apliquen, por el uso indebido de la figura, este castigo. ¿Está claro? Pero, por ejemplo, si, no sé, ya estamos prácticamente en la finalización del leasing y inmediatamente se hace este castigo, yo todo lo que ya pagué de IVA, ¿lo puedo tomar a pago cuenta de ese débito que se va a generar por la retención? Lo vas a tener que pelear, acordate. Todavía no diste procedimiento tributario vos. Lo que vas a hacer va a haber una determinación, o sea, vos vas a estar abierto a una inspección. De esa inspección surge esta situación irregular. Te hacen un ajuste de lo que venías haciendo de esa operación que utilizaste indebidamente, el castigo. Te van a determinar por el total, primero.
¿Y vos qué es lo que vas a hacer? No, pará, no te puedo pagar todo, porque yo ya pagué, por más que simulé, una parte. Lo habrás de descontar ahí. ¿Está claro? Diga. Va a ser siempre un porcentaje o un monto determinado. Va a ser un monto más alto que el monto mensual o bimestral de lo que vos pagás de alquiler. Lo que generalmente sucede es lo siguiente, vos pagás cuotas bimestrales o como sea y llegás a cubrir el 70% o más del 50% seguro, el 60% del valor en plaza del departamento, de la propiedad. Y después gatillás la diferencia por el valor de la opción. Es así. ¿Cómo se demuestra esto? Para el mismo edificio, contratos de alquiler, quizás el compañero viva en tu mismo edificio y vos tenés la simulación. ¿Y por qué el señor tiene un contrato que es totalmente distinto al tuyo? Ahí se demuestra claramente de que hay una operación fraudulenta, simulada, no fraudulenta, simulada. Y ahí viene el castigo. ¿Está claro? Seguimos. Vamos al siguiente párrafo. Siempre en el 10. En los supuestos de los casos comprendidos en el artículo segundo inciso B y similares, el precio computable será fijado para operaciones normales efectuadas por el responsable o en su defecto el valor corriente en plaza. Simple. Esto es lo que estudiaron en su momento en el segundo inciso B cuando hablaron de objeto con el contador Carabén Padre como autoconsumos. ¿Se acuerdan? Cuando yo soy propietario, soy contribuyente o responsable de una actividad que está grabada y lo que hago es retirar productos que están grabados que hacen a mi actividad principal. Entonces, es técnicamente la desafectación de cosas muebles. La condición cuando haga el autoconsumo es que esos productos estén grabados, se refiere siempre a cosas muebles, y el destino es siempre para el uso o consumo particular. ¿Cómo armo la base imponible? Simple, acá no hay complicaciones. La base imponible va a ser el precio neto computable para operaciones normales o el valor corriente en plaza. Nuevamente, es el precio de lo que aparece en góndola. No lo voy a poder retirar y evaluar a la obligación tributaria al valor de costo. Es como que si la señorita es propietaria del supermercado, ella no va a retirar al precio de costo, va a ser el mismo precio que voy a pagar yo cuando pase por caja. ¿Cuál es la advertencia? ¿Se acuerdan que para todos los casos anteriores en la que utilizaba el valor corriente en plaza como un valor sucedáneo o supletorio ante la ausencia de documentación respaldatoria, factura o documento equivalente, para el caso de autoconsumo, tercer párrafo del 10, esto no admite prueba en contrario? Es decir, no es una presunción de tipo relativa, es una presunción de tipo absoluta. Vamos al cuarto párrafo. Cuando se comercialicen productos primarios mediante operaciones de canje por otros bienes, locaciones o servicios grabados que se reciben con anterioridad a la entrega de los primeros, el precio neto computable por cada parte interviniente se determinará considerando el valor de plaza de los aludidos productos primarios para el día en que los mismos se entreguen vigente en el mercado en el que el productor realiza habitualmente sus operaciones. Vale decir, acá tenemos que hablar concretamente de qué tipo de operaciones. Estamos refiriéndonos a lo que técnicamente se conoce como comercialización de productos primarios por canje. Esto es una operación compleja, en donde lo que tienen que recordar siempre para el caso de este supuesto, que ustedes ya lo saben por objeto y nacimiento del hecho imponible, y lo vieron en prácticos del día de ayer con Casín, es que lo que se intenta es determinar la obligación tributaria o la base imponible para dos partes. Uno es el productor primario, que generalmente lo que hace es recibir cosas muebles. Generalmente son
Randá, productos agroquímicos, semillas y demás. Y la particularidad es que para ambos la unión es el tiempo. El productor primario recibe cosas muebles que están grabadas, utiliza, transcurre el tiempo y ahí recién puede entregar la cosecha. Por tanto, lo que se hace nuevamente es una ficción. Está el tiempo que los une a los dos, al proveedor y al productor primario. La espera es el tiempo de que biológicamente se tiene que dar la cosecha de un producto primario. Y el nacimiento del hecho imponible es simultáneo para los dos, para el productor primario y para el que entrega la cosa mueble grabada. ¿Se entendió? Entendido esto, abro. Me ubico en el concepto, operación compleja de productos primarios por canje. Tengo el elemento que une, que es la espera o el tiempo para ambas partes. Las partes son el productor primario y el proveedor. Cuando entrega la cosa no hay nacimiento de derecho imponible para ninguna de las partes, ni tampoco hay base. Hay que esperar el tiempo. Y el nacimiento del hecho imponible, como les decía, es simultáneo para ambos, y ese valor, la cuantificación de la obligación tributaria, va a estar dada por el valor de plaza en el mercado en el que habitualmente opera el productor primario con esa producción. Típico acá cerca, ganado, Virasoro. Sería un caso. En las provincias, en la provincia de Buenos Aires o las cerealeras, en Rosario, por ejemplo, el mercado de cereales del maíz, del trigo, girasol, etc. A ese tipo de supuestos se refiere. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una licitación y no entrega la cosecha? Ese es todo un tema. ¿Lo habrán visto ayer o no? ¿No lo vieron? El tema de la falta de entrega porque, por ejemplo, se cortaba la ruta. Habrán visto ese caso, habrán visto algún parcial de los cocinados de hace tiempo. En ese caso, hay que considerar, yo te diría lo siguiente, deberías tributar. Pero en el caso de que sea un monto muy importante, podrías decir que vos no estás obligado. ¿Por qué? Porque atento, las condiciones climáticas, que son cuestiones externas, no pudiste concretar la unión por la espera para ambas partes. Pero siempre acordate de que ambas partes tienen el nacimiento del hecho imponible en forma simultánea. Hay nacimiento del hecho imponible para uno y hay base imponible para el mismo y para el otro. Entonces, ahí podés pelear. Yo te diría que lo pagues. Es como cuando hay cortes de ruta en épocas de paro. Ustedes son jóvenes, gracias a Dios no sufrieron tanto los paros, pero cuando, por ejemplo, se cortaban las rutas. Entonces vos vendías desde Misiones a Resistencia, se cortaba el puente. ¿Qué hacemos ahí? Un día, 2 días. Y estabas con el camión, estabas con el remito. ¿Hay nacimiento del hecho imponible? Hay que analizarlo en particular. ¿Está claro? Pero está buena la pregunta. Cerramos. Vamos al quinto párrafo. Siempre dentro del 10, chicos. Y acá empieza a complicarse, porque es largo. Son integrantes del precio neto agravado, aunque se facturen o convengan por separado, y aun cuando considerados independientemente no se encuentren sometidos al gravamen. Habla de una cantidad de conceptos complementarios. Por ejemplo, el primer párrafo, el acápite 1 se refiere a transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, colocación, mantenimiento y similares. El acápite 2, a todos los conceptos financieros, intereses, actualizaciones, comisiones, recupero de gastos y similares percibidos o devengados con motivo de pagos diferidos o que resulten fuera de término. El 3, el precio atribuible a los bienes que se incorporen en las prestaciones previstas en el artículo 3, todo lo que sea servicios. 4, el precio atribuible a la transferencia, cesión o concesión de uso o goce de derechos de propiedad intelectual o industrial. Y así, vamos a desglosarlo. ¿Qué particularidad tiene el quinto párrafo? Primero, que tenemos que comprender un principio básico en el derecho tributario, que es el principio de unicidad.
Todo lo que está previsto en el quinto párrafo son conceptos adicionales que bajo la forma de servicios actúan como accesorios a la operación principal. Llámese intereses, llámese transporte, llámese embalaje, llámese limpieza, mantenimiento, la diversidad de conceptos que los 4 acápites dicen en el quinto párrafo. Entonces, siempre hay una operación principal. Y el principio de unicidad me dice que, por sentido común, todos los conceptos accesorios siguen la suerte de lo principal. Regla básica, sentido común. ¿Está claro? Ahora bien, el sentido común se distorsiona porque estamos en Argentina. Si todo lo accesorio sigue la suerte de lo principal, quiere decir que lo accesorio está grabado al igual que la operación principal. Y que lo accesorio también está grabado a la misma alícuota que la operación principal. ¿Pero eso sucede siempre? No. Y vamos a ver qué pasa y cómo se complica la cuestión. Abro. Consagro el principio de unicidad. Quedó claro lo que es. Si lo accesorio sigue la suerte de la operación principal, ¿qué pasa con todos esos servicios que contempla el quinto párrafo que son complementarios a la operación principal que encima está grabada? Y acá empezamos. El alcance de lo que dice el artículo 10 en el quinto párrafo es meramente enunciativo, no es taxativo, no son como las exenciones. No son solamente esos servicios, son cualquier tipo de servicios o cuestiones accesorias a la operación principal con la condición de que se dé en forma concurrente con la operación grabada de venta. Tiene que ser venta de cosa mueble. Ahí aplico el principio, pero ojo, no es taxativo. Cuando el legislador habla de similares, se abre un abanico de posibilidades. Lo que les tiene que quedar en claro primero para entender esto es ¿qué se entiende por principio de unicidad? ¿Sentido común entendido? Bien, vamos a desglosarlo. Y voy a empezar por los conceptos financieros. Cuando hablo de conceptos financieros me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con financiación, cuyo origen puede ser por pago diferido, pacté en cuotas y me cobran un interés, o me comprometí pero no lo pude pagar, o sea, pago fuera de término, intereses por mora, claramente, todo lo que tenga que ver con comisiones, recupero de gastos o similares. Por eso es enunciativo. Entendí el principio de unicidad. Estamos en Argentina. Ustedes ni habían nacido. Seguramente sus padres eran novios en aquella época o ni se conocían. Año 92. 1-1. Doctor Cavallo, ministro de Economía. Habrán escuchado hablar de él. Decreto reglamentario, artículo 10. Se crea una ampliación de la base imponible. Vamos al artículo 10, chicos. Intereses originados en operaciones exentas o no grabadas. Los intereses originados en la financiación o el pago diferido fuera de término del precio correspondiente a las ventas, obras, locaciones o prestaciones resultan alcanzados por el impuesto aun cuando las operaciones que dieron lugar a su determinación se encuentren exentas o no grabadas. Dije, pero la pucha, entendí lo que era el principio de unicidad, sentido común. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, se crea un nuevo hecho imponible. Con el agravante de que ese nuevo hecho imponible se crea por vía reglamentaria, no a través de la modificación de la ley. No se incorporó al artículo 10 un nuevo hecho imponible. Entonces, vía decreto reglamentario, el número 879 del año 92, se produce una ruptura del principio de unicidad. Tiro por la borda de aquello que aprendí. Sentido común, les decía, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Para qué casos consagra? Dice, perfecto, si usted por la operación principal, que no está grabada, o sea, está exenta o no alcanzada, tiene intereses bajo la forma que sea,
esos intereses están grabados, porque son hechos imponibles autónomos. Ah, sí, bueno, esos hechos imponibles autónomos creados vía reglamentaria, que es inconstitucional, porque yo no puedo crear nuevos hechos imponibles sin una ley previa o la modificación de la ley de respaldo, ustedes lo saben, pirámide de Kelsen, el orden normativo de lo que es en la República Argentina, se genera este decreto. El tema es que este decreto es inconstitucional. Rompe el principio de unicidad, es ilegal. Año 92, año 2010. Se plantean recursos y se llega ante la Corte en un caso jurisprudencial que es el fallo, no es un chiste, el apellido es Angulo, José Pedro y otros, donde plantea la inconstitucionalidad de la misma. Ese fallo lo que plantea es justamente que no se puede por vía reglamentaria crear nuevos hechos imponibles y que por tanto lo que consagra el decreto reglamentario en el 10 es ilegal o inconstitucional. Les leo simple la parte que me interesa. Ustedes igual lo pueden buscar, esto es de público conocimiento. El caso es el siguiente. Los actores, o sea, los que plantearon, José Angulo, Pedro y otros, habían vendido a Disco, Sociedad Anónima, al supermercado, la totalidad de sus acciones que poseían en Angulo Hermanos y que el 5% del precio de venta se abonaría a lo largo de 60 meses en cuotas semestrales con un interés de la tasa LIBOR más un 2% anual. Ese es el caso. El fisco había considerado a esta financiación, el pago de esas 60 cuotas, que el saldo del precio de venta como una colocación o prestación financiera alcanzada por el impuesto de conformidad al decreto reglamentario 8792. Esto, por ley, al ser el accesorio o complemento de una operación principal exenta, por el principio de unicidad, debía estar exento. Pues por el decreto reglamentario, el fisco lo que hizo fue aplicar simplemente el decreto. Sentado lo anterior, recordó que todas las prestaciones financieras fueran sometidas a imposición. ¿Qué plantea Angulo y otros? Que debía examinarse el criterio de unicidad o accesoriedad, también llamado así, que plantean los apelantes de conformidad con el cual los intereses derivados de una operación exenta deben seguir la misma suerte que la principal. La actora interpuso un recurso extraordinario ante la Corte, y la Corte resolvió la inconstitucionalidad para este caso, que nosotros la usamos en la cátedra, compartimos la misma, si aparece un caso en el práctico o si aparece un caso en el parcial, nosotros consideramos que por el principio de unicidad esto es inconstitucional, basado en la jurisprudencia del fallo Angulo, para todos estos conceptos que se discutían para la legislación de esa época, año 2000, ya les digo, la causa se inicia, la resolución es del 2010. A ver en qué año fue esto que se plantea, pero esto duró muchísimo. Mínimo 10 años duró, sí, acá dice, a continuación. ¿Qué es lo que dice la Corte? Y se los voy a leer textual. Que esta operación deriva de hechos imponibles complejos, que ocurren, por ejemplo, cuando una prestación de servicio gravada requiere la incorporación de una cosa mueble cuya venta independientemente está exenta. También se incluyen en esta categoría otros supuestos de los que se combinan en una única prestación o operación, hechos gravados con otros que no lo están, o que están excluidos del objeto. Se evidencia claramente a la lectura de los artículos, los nombrados acá. Último párrafo del 10, último del artículo 10, el segundo párrafo del inciso E más el último párrafo del 22 en su decreto reglamentario y en el 3, y el artículo 2A, claramente que esto resulta inconstitucional y que por ser los intereses, conceptos accesorios a un acto principal que está exento o excluido del gravamen, deben correr la suerte de lo principal. Se resuelve esto gracias a Dios. Pero por mucho tiempo, mucha gente tuvo que pagar el tributo por ajustes que le hacía el fisco.
y estos fallos son individuales. Queda vigente para el que planteó el fallo y que resultó beneficiario, uno puede apelar a la jurisprudencia, pero lo tiene que pelear con una determinación, digamos. ¿Está claro? Entonces, nosotros, exactamente, es como siempre decimos en la Argentina, la justicia existe, pero hay gente que tiene dinero y que sí puede acceder. Esta gente no era pobre, claramente, eran accionistas y le vendieron a disco. Pero la justicia es para aquel que lo plantea. Después uno se puede prender y hacer el comentario con el planteo judicial del fallo anterior y tienen que fallar de la misma manera. Se hace como más ágil, digamos, el procedimiento. Seguimos. Sigo siempre dentro del quinto párrafo. Y me voy a referir ahora a la parte financiera propiamente dicha. Situación común. Tengo una operación con intereses discriminados del precio neto computable. Es decir, tengo una operación por intereses pactados o diferimiento pactado, pero resulta ser de que estos intereses están discriminados en el primer supuesto en una documentación que respalda la operación, que es la factura o documento equivalente. Hago una venta financiada. A eso se refiere. Entonces, ¿qué pasa con esos intereses que están discriminados del precio neto computable de una operación de venta gravada o de una prestación gravada? Con la particularidad de que la discriminación está metida dentro, valga la redundancia, de la factura. No hay una nota de débito emitida con posterioridad. Entonces, para este caso estamos en el supuesto de intereses discriminados del precio neto computable, la factura es la documentación respaldatoria, el nacimiento del hecho imponible por esos intereses discriminados en el precio neto computable se regirá como nacimiento del hecho imponible autónomo y con propia base, por más que esté discriminado en la misma factura, por lo contemplado en el decreto reglamentario en su inciso 22. ¿Cuándo se produce el nacimiento del hecho imponible para esos intereses que están discriminados en la factura? ¿Lo recuerdan? Lo habrán dado ayer quizás, no me acuerdo del práctico. Vamos al decreto. Vamos a ubicarnos en la normativa. Son intereses que se convengan y se facturen discriminados del precio de venta, tratándose de los intereses a que se refiere el punto 2 del quinto párrafo del 10, cuando se convengan y facturen discriminados del precio de la venta, obra, locación o prestación gravada, el hecho imponible que los mismos originan se perfeccionará de acuerdo a lo previsto en el punto 7 del inciso B del artículo 5. Idéntico tratamiento será de aplicación para los hechos imponibles originados en los intereses a que se refiere el séptimo párrafo del citado artículo 10, correspondientes al pago diferido por la venta de obras y demás. Vale decir, ¿qué es lo que pretendo que se visualice acá? Que cuando hay discriminación del precio neto computable en una operación principal respaldada por una factura o documento equivalente, hay autonomía en el nacimiento del hecho imponible y autonomía en la generación de base imponible para esos conceptos financieros que están discriminados y fueron pactados. No son intereses implícitos, son intereses pactados que están perfectamente individualizados en la factura. Ahora bien, entendí el artículo 22 en su decreto reglamentario. Veo que tiene autonomía el nacimiento del hecho imponible y por ende tiene su propia base imponible. Y lo fundamental, ¿cuál va a ser la alícuota de esos intereses discriminados en esa factura? La misma que la operación principal, la que está grabada en la factura. La condición es que estén discriminados y estén incluidas en la factura. Cerré. ¿Cuál es la excepción? Mismos intereses. Intereses discriminados del precio neto computable, pero la particularidad es que no están discriminados en la factura. Se produce lo que en la contabilidad es habitual y que a ustedes les cuesta un montón, nota de débito y notas de crédito. Es decir, lo que hago es emitir una nota de débito con posterioridad a la operación principal generada por una factura y en esa nota de débito lo que hago es cobrar intereses. ¿Qué es lo que hacen? Ajustar a la operación principal, ajustan a la factura.
Esa nota de débito que se emite con posterioridad generalmente se genera por un incumplimiento. ¿Cuál es el incumplimiento? La morosidad. Entonces ahí claramente, como hay un documento distinto, como hay una temporalidad distinta a la operación principal generada por esa nota de débito, reitero, emitida con posterioridad, ¿qué pasa? Hay un nacimiento del hecho imponible también diferente que no va por el 22, que va por el 24. Entonces, son completamente distintas el planteo que hago y la alícuota que por esa nota de débito va a regir producto del ajuste del precio de neto computable de la operación principal que está en una factura anterior, ¿cuál va a ser? El de la operación principal. ¿Qué quiero decir con esto para que se den cuenta? ¿Parece lo mismo? No, no es lo mismo. La nota de débito ajusta a la factura que se emitió con anterioridad. ¿Estos intereses están discriminados para ambos casos? Sí. La diferencia es que los discriminados para el primer caso, que van por el 22, están discriminados en la operación principal que respalda la factura. ¿Y qué puede pasar acá? Que acá pueda tener para esta factura, ¿qué cosa? Una alícuota diferencial, una alícuota disminuida que por el 28 puede ser al 10,5, o una alícuota que por el mismo artículo puede ser incrementada al máximo del 27, y entonces la pregunta del millón es, esos intereses, al seguir digamos, el mismo sentido que por estar discriminados en una operación principal en forma autónoma, sé que están grabados, sí. ¿Van por el 22 del decreto reglamentario? Sí. Pero la alícuota, como son conceptos financieros, ¿van por la alícuota general? No. Entonces, el beneficio muchas veces es, vendo ganado, productos agropecuarios, alícuota diferencial al 10,5. Cobro intereses, los discrimino en la factura. Conceptos financieros, ¿a qué alícuota van? Al de la operación principal. ¿Por qué? Porque están discriminados en la factura, que respalda la operación principal. Me corro. Misma operación. Operación factura. Alícuota diferenciada, 10,5. Vendí ganado. No me pagaron en tiempo y forma. Intereses discriminados, sí, pero ya no en la misma factura, sino en una documentación complementaria, nota de débito. Ahí cambia. Pasa con la factura cuando por ahí no la podemos pagar con los precios que vienen. Pasa con los servicios, etc. ¿Está claro? La alícuota seguiría siendo la misma. Por ejemplo, si en ese la nota de débito fuese una operación de vacas, seguiría siendo lo mismo. Seguiría siendo la misma, pero ojo, tenés que ver cuál es la alícuota de la operación principal, que es lo que está ajustando. ¿Qué pasa cuando vos pagás la luz fuera de término? Vamos a hacerlo más fácil. Sí, obvio. De eso estoy hablando. ¿Qué pasa con esos intereses? ¿Qué pasa con la alícuota? Bueno, lo que pasa es que no la cursaste nunca quizás. ¿Qué pasa con la alícuota de la luz, que es un servicio para el consumidor final? ¿Qué alícuota tiene? ¿27 o 21? 27. Teléfono, celulares y demás. ¿Qué alícuota? Artículo 28. Hagámoslo más fácil. Para un consumidor final, para casa de familia, digamos. ¿Qué alícuota es? Todo lo que sea empresa, todo lo que sea responsable inscrito, la alícuota por servicios es al 27. Todo lo que sea para grupo familiar, así sea el agua, el teléfono, que ya no se usa más, o siempre que sea consumidor final, es la alícuota general. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa con la luz que estás pagando fuera de término? No la pudiste pagar. Y te cobran intereses. Y te cobran intereses en la factura, porque acá EMSA hace así, creo, si mal no recuerdo. O sea, en el mes siguiente no te generan una nota de débito, te generan la factura del mes, ¿sí? O la factura refacturada que no pudiste pagar, o te acumula las dos o no. Si te acumula en la factura siguiente la que debes, los intereses por la anterior, sigue la suerte
por la parte financiera de la operación principal. ¿Cuál es la operación principal? La prestación del servicio. No es lo mismo que si te emitiera una nota de débito. ¿Podría explicar solo la diferencia? No le hablamos de No hay problema. Cuando uno tiene una nota de débito por incumplimiento, el concepto de la nota de débito que ajusta a la operación principal, esto lo convierte en autónomo. ¿Viene como consecuencia de una factura de una operación principal? Sí, pero esto es autónomo. Por lo tanto, los conceptos financieros siempre van a estar a la alícuota del 21. Siempre van a estar a la alícuota del 21. ¿Por qué? No me estoy refiriendo a la operación principal de la factura, me estoy refiriendo a esto que es una nota de débito que va en un tiempo distinto, que ajusta a una operación principal, pero que en sí mismo es un hecho autónomo. Acá no, por eso decía, ojo, muchas veces conviene cuando tengo alícuotas diferenciales, para el caso de la venta de ganado, hacer esto, incluir en la factura para pagar menos IVA por la parte financiera. Porque si hago una nota de débito ajustando una operación principal al 10,5 con posterioridad, esto que es autónomo se regiría por el 21% y no por el beneficio de la operación principal de la anterior, que va por la factura al 10,5. Pasa lo mismo con el transporte. Si yo vendo vacas, esto sería otra cosa, esto sería servicio de transporte, vendo vacas y contrato con un tercero el servicio, pago la alícuota del 21. Sin embargo, si quien me vende me pone el camión y me transporta las vacas, esos servicios complementarios van al 10,5, siempre y cuando en la misma factura esté discriminado el servicio. ¿Ahora lo entendieron? Sí. Sigo. Uy, Dios, son 9:25, perdón. Me pasa que me engancho siempre y me voy. Pero esto es lo lindo de dar clases. Quinto párrafo, estoy siempre dentro de lo mismo, chicos, ¿sí? Servicios complementarios. ¿Qué exclusiones hay? O sea, cuando yo logro entender algo en IVA, ¡ops!, surge algo. Y la misma ley, sin decir que la realidad también me supera muchas veces. ¿Qué exclusiones para los conceptos financieros que son pagados por el Estado? El Estado siempre paga fuera de término. ¿Qué pasa con todos esos conceptos financieros que paga el Estado por la mora? Se produce nuevamente la ruptura del principio de unicidad. No tiene nada que ver con el caso de Angulo, es otro tipo de sujeto. El Estado se endeuda y paga intereses. Y esos intereses que son pagados son por compras de operaciones grabadas. El planteo es, ¿qué pasa si el Estado actúa como sujeto comprador con las compras que hace el Estado por cosas que están, actividades, perdón, o conceptos que están exentos o no alcanzados? Si el principio de unicidad está roto por el decreto y el decreto está vigente, pero hay una ruptura por inconstitucionalidad del caso Angulo, que no es para el caso en que el Estado es el comprador y el deudor en este caso, ¿se aplica el artículo 10? Es decir, el Estado paga por una operación que estaba exenta o no alcanzada conceptos financieros por mora. Ese es el planteo. Le vendo al Estado como proveedor, le cobro 2 o 3 veces más porque sé que no me va a pagar en tiempo y forma. Logro que me pague. Logro que me pague. Le cobro intereses. Esos intereses sobre una operación principal que me compró el Estado, que estaban exentas o no alcanzadas, ¿están grabadas de conformidad al artículo 10 del decreto reglamentario? Sí. Exacto. Están grabadas. Y al 21, como dice el compañero acá. Entonces, nuevamente, se produce, es un planteo, se produce la ruptura del principio de unicidad para el caso en que el Estado en sus 3 formas, Estado nacional, provincial y municipal, entes autárquicos o empresas del Estado en general.
Vamos al sexto párrafo. Les prometo que menos 20 nos vamos, o menos cuarto a más tardar. Creo que es la parte más importante, todo es importante, pero esta es la parte más sustancial de la primera parte de base. ¿A qué se refiere el sexto párrafo? A todo lo que tenga que ver con obra sobre inmueble propio, que ya de por sí es complicado en el nacimiento del hecho imponible. Abro, para hacerlo más corto. Así no perdemos el tiempo con la lectura. Esto parte de una operación que es sumamente compleja. Yo tengo un precio total que es conocido. Ese precio total tiene incluido tres partes o tres elementos. En principio, la parte atribuible a obra, recuerden, el supuesto del nacimiento del hecho imponible es obra sobre inmueble propio, en donde quién es el sujeto de este supuesto del nacimiento del hecho imponible de acuerdo a lo que dice el artículo 4 en su inciso D. Empresas constructoras. Bien ubicados, me gusta. Entonces, sobre ese precio total, vende la empresa constructora un departamento valuado en $200.000, hay una parte que es obra y otra parte que es terreno. Lo que está grabado por IVA, ustedes ya saben, es la parte atribuible a obra. Terreno queda fuera del alcance. Entonces, sabiendo de que tengo ese precio total, yo tengo que determinar la base. Y el legislador me dice en el artículo 10 que la base imponible con todos esos elementos va a ser el porcentaje de obra convenido entre las partes. Pero ojo, ese será el porcentaje grabado de obra que combine con mi comprador. Pero usted tiene un límite, tiene un tope. ¿Qué hago? Comparto el importe con el que resulta del avalúo fiscal. ¿Qué es el avalúo fiscal? La evaluación que hace la Dirección de Catastro que surge en la boleta que ustedes pagan del impuesto inmobiliario todos los años a ATM, la ex renta. Sus papás o ustedes, si son propietarios, pagan el impuesto inmobiliario que es provincial. Eso es determinado como avalúo fiscal y lo determina la Dirección de Catastro. O en su defecto, si no tengo el avalúo fiscal, el porcentaje de costo atribuible a obra de conformidad a lo que la empresa constructora declaró en el impuesto a las ganancias. Si no hay avalúo, utilizo el otro tope. Pero siempre el principio rector es el porcentaje atribuible a obra y que fue convenido entre las partes. El límite es el avalúo. Siempre está el avalúo presente. Pocas veces el avalúo no está. Ahora bien, ¿qué es lo que va a estar grabado? En la parte de obra, el mayor entre el convenido, principio general, y el tope. Y lo que está fuera del alcance del impuesto es la parte de terrenos. Entendido esto, cerramos. La base imponible entonces va a ser el porcentaje atribuible a obra, calculado sobre el precio total. El hecho imponible es muy particular, son montos significativos porque tiene que ver con el precio de inmuebles. Y el problema es que ese precio total convenido puede a su vez contemplar el pago de una parte en efectivo y otras tantas partes en cuotas. Y esas cuotas incluyen intereses por financiación o por pagos diferidos. Y además, puede suceder que ustedes compran un departamento desde un pozo a una constructora, artículo 4, inciso D, ese es el supuesto del sujeto que estamos hablando, y hagan anticipos. Ustedes pueden hacer anticipos y pueden pagar cuotas. Los anticipos siempre tienen que congelar precio y son con anterioridad a la culminación de la obra. Las cuotas que incluyen intereses, la particularidad que tienen es que se pueden pagar. Nada que ver con los anticipos que congelan precio, con anterioridad al nacimiento del hecho imponible de la operación principal o pueden ser pagados inclusive con posterioridad. Entonces, es una ensalada tan grande
que yo digo lo siguiente. Cuando los intereses fueron pactados por pago diferido a través de cuotas, no anticipos que congelan precios porque eso es otra cosa, ¿qué pasa en este caso? Yo me tengo que ubicar temporalmente en lo siguiente. ¿Cuándo se produce el nacimiento del hecho imponible en el caso de obra sobre inmueble propio cuando el sujeto es una empresa constructora? Hoy lo dijeron por ahí. No. Fíjense. Artículo 5. ¿Se acuerdan? Ubíquense en la normativa. ¿Dónde estaba eso? Artículo 5º, inciso E. Bien. En el momento de la transferencia a título oneroso del inmueble, entendiéndose que ésta tiene lugar al producirse la extensión de la escritura traslativa de dominio o al entregarse su posesión, el que resulte anterior. Ojo, obra sobre inmueble propio. ¿Está la escritura o está la posesión? La escritura me da el título de dueño. La posesión es el boleto de compraventa. Simplemente hago el uso y goce de la cosa, pero no puedo detentar el dominio. No soy propietario. Eso es lo que jurídicamente sucede a nivel legal. Entonces, ojo, si el nacimiento del hecho imponible de la operación principal se produce en lo que acabamos de leer, por todos aquellos intereses que están incluidos en cuotas que se tienen que pagar con anterioridad al nacimiento del hecho imponible de la operación principal que acabamos de leer, no se genera nacimiento del hecho imponible. ¿Significa de que no está grabado? No, no se genera nacimiento del hecho imponible ni tampoco base en ese momento, que es en el momento de la emisión de la escritura o el momento en que se entrega la posesión a través de un boleto de compraventa. ¿Significa que no están grabados? Que no están grabados en ese momento. Son hechos imponibles autónomos. Van a tener su propio nacimiento del hecho imponible y su propia base en forma autónoma. ¿Y cuál va a ser el tratamiento a dispensar para ese nacimiento del hecho imponible para definir la cuantificación de la obligación tributaria? El decreto reglamentario en su artículo 22. Lo que ya veníamos leyendo con anterioridad al principio de la clase. Ahora bien, definimos los pagos de cuotas que incluyen, reitero, conceptos financieros de pago diferidos que están pactados con posterioridad al nacimiento del hecho imponible de la operación principal. Lo que se paga en concepto de cuota, que incluye conceptos financieros con anterioridad a ese nacimiento que recién leímos, forman parte del nacimiento del hecho imponible y por tanto de la base imponible que contempla el artículo 5º en su inciso E que recién leímos, sí. Vale decir, me planto en el tiempo. Cuotas con posterioridad al nacimiento del hecho imponible de la operación principal, hecho autónomo, base propia, artículo 22 del decreto reglamentario. Todo lo que pagué con anterioridad al nacimiento del hecho imponible de la operación principal forma parte del mismo hecho imponible y de la misma base imponible. Pero ojo, no son anticipos que congelan precios. Son simplemente cuotas pactadas que incluyen pago diferido por la financiación. Un anticipo que congela precio no es cualquier anticipo. Tiene que serlo como tal. Si yo simplemente pago un anticipo, no tiene este tratamiento. ¿Por qué? Porque el anticipo que congela precio tiene que darse con anterioridad al nacimiento del hecho imponible de la operación principal, es un hecho imponible autónomo, tiene su propia base, y así como decía el compañero hace un rato, cuando se produce el nacimiento del hecho imponible de la operación principal, tengo que ajustar, porque yo ya pagué IVA por cada anticipo. Entonces, si yo no lo descuento, en el momento del nacimiento del hecho imponible, del nacimiento del hecho imponible de la operación principal, estaría pagando 2 veces o 3, depende de la cantidad de anticipos que pagué. Acuérdense, anticipos que congelan precios se pagan con anterioridad y las cuotas que incluyen intereses por pago diferido pueden ser con anterioridad o con posterioridad. Cuando es con posterioridad, son hechos autónomos, tienen su propia base, van por el decreto reglamentario en su artículo 22. Y cierro. Cada uno de los anticipos están contemplados siempre y cuando congelen precio en su tratamiento en el artículo 5º. En el artículo 25
y en el decreto reglamentario en el artículo 45. 5 y 25 de la ley, 45 del decreto. Y estoy cerrando. La condición es que deben congelar precio, no cualquier anticipo. Son conceptos financieros, son autónomos, generan el nacimiento del hecho imponible por cada uno de los que fueron pagándose y se descuentan o se atribuyen contra obra, que es lo que está grabado, al momento en que se produce el nacimiento del hecho imponible de la operación principal. Por eso digo que se descuentan del precio neto computable cuando opera el nacimiento del hecho imponible de la principal. ¿Cuál es el valor de la base imponible? De cada anticipo, reitero, que congela precio, no cualquiera, el valor del anticipo percibido. Nos evitamos la lectura, pero yo lo que quería era que entendieran. Igual esto lo vamos a desarrollar en la parte práctica, es una parte muy importante. Llegamos apretados. Les cuento, mañana hay paro no docente, mañana hay paro docente también, pero no de la CONADU. Nosotros no estamos adheridos, pero estamos apoyando la medida. Si nosotros no damos clases mañana, chicos, estamos fuera del sistema. Mañana se va a dar práctico, ya les levanté el práctico en el aula. Y la semana que viene es una semana complicada, es toda la semana de paro. Así que yo entiendo, me falta un montón, que quizás dé clase el lunes, pero yo les voy a avisar cuál es mi decisión. Lo que queremos es no perjudicarlos, pero lamentablemente estamos en una situación muy crítica. Gracias por escucharme, gracias a los que están a la distancia. Nos vemos el lunes si doy clase y si no les aviso. Buenas noches. Buenas noches, profe. Chao, chao.